Bienvenidos a una clase de fisiología digestiva de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar de fisiología del hígado, pero específicamente del metabolismo de la bilirrubina, puesto que las demás funciones del hígado son tocadas en otro video. Nos centramos en el metabolismo de la bilirrubina porque es el que más manifestaciones clínicas nos suele dar de muchas patologías que pueden afectar al hígado, puesto que una de las funciones principales del hígado, o dentro de las muchas funciones que puede tener el hígado, está en la conversión de la bilirrubina para su excreción posterior. Y vamos a ver cómo comienza. El metabolismo de la bilirrubina comienza cuando el eritrocito llega a su senescencia, es decir, pasa los 120 días, y es degradado por el órgano hemocaterético, conocido como vaso. En el vaso, el eritrocito, al ser lisado, destruido, divide en sus tres partes: el hierro, la globina y el hemo, específicamente la protoporfirina 9. La porción globínica es degradada y reabsorbida porque son aminoácidos. El hierro es reabsorbido casi en su totalidad porque no debemos excretar todo el hierro que normalmente pasa por la hemocateresis. Recordad que es aproximadamente 21 miligramos lo que se excreta y lo que se reabsorbe es 20 miligramos, por lo que en las heces solamente se excreta 1 miligramo de hierro al día, que son las necesidades diarias. El hemo, o la parte de la protoporfirina 9, es degradada por la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina, y la biliverdina por la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es de color más o menos amarillento, y es por eso que la clínica con hiperbilirrubinemia a predominio indirecto será pues con un tinte más amarillento, una ictericia amarillenta. La diferencia contra la indirecta y la directa es que la bilirrubina indirecta, uno, es lipofílica, es decir, le gustan las zonas con alta cantidad de grasa. Por lo tanto, se va a depositar en piel y sobre todo en ganglios basales. 2. Como es lipofílica, no puede ser filtrada. Por lo tanto, una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta no cambiará el color de la orina. 3. La bilirrubina indirecta es altamente tóxica, por lo que en sangre necesita transportarse junto a una proteína que va a ser la albúmina. Entonces, la bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina y va a llegar al hígado. Y en el hígado, por la enzima glucuroniltransferasa, va a ser metabolizada y conjugada a bilirrubina directa. La bilirrubina directa es un color más o menos verdoso, por lo que la clínica semiológicamente dará una ictericia de tipo verdínico. En cambio que la bilirrubina indirecta era una ictericia amarillenta. La bilirrubina directa es hidrofílica, por lo tanto esta sí aparece en orina cuando está en exceso y eso clínicamente se le llamará coluria. Entonces cuando te digan que un paciente presenta coluria, probablemente sea predominio de bilirrubina directa. La bilirrubina directa se excreta junto con la bilis y llega al intestino, donde es metabolizada por enzimas bacterianas y se convierte en urobilinógeno. Y el urobilinógeno puede ser excretado en las heces como estercobilina o puede ser excretado en orina como urobilina. Es así como se excreta finalmente la bilirrubina en el cuerpo, como urobilina o como estercobilina. En esta imagen tenemos las enzimas que lo hacen. Del hemo, degradado por la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina. La biliverdina se convierte a biliverdina reductasa y la convierte en bilirrubina indirecta. Y en el hígado, por la glucuroniltransferasa, se convierte en bilirrubina directa.
en el intestino por bacterias colónicas a urobilinógeno y este se convierte en estercobilina para formar parte de las heces o en urobilina para formar parte de la orina. El valor normal de bilirrubina en el cuerpo es aproximadamente de 0.4 a 1 miligramo por decilitro, lo cual, o mejor dicho, la mayoría de esta bilirrubina es directa. La bilirrubina directa en promedio es de 0.3 a 0.7 y la bilirrubina indirecta de 0.1 a 0.4 miligramos por decilitro. Ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas, y esto se manifiesta cuando los niveles de bilirrubina total son mayores de 2 a 2.5 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si el valor normal de bilirrubina es hasta 1 miligramo, y la ictericia recién se manifiesta cuando excede los 2.5 miligramos, diremos que puede haber hiperbilirrubinemia sin ictericia, cuando se encuentra en ese rango entre 1 y 2.5. ¿Qué más debemos conocer? ¿Cómo hacemos nosotros nuestro enfoque de la bilirrubina? Primero tenemos que ver cómo es que la bilirrubina es metabolizada a nivel hepático. La bilirrubina indirecta va a llegar al hepatocito junto con la albúmina y se va a disociar. Entonces, ¿qué patologías o qué enfermedades me pueden afectar o me pueden dar ictericia con hiperbilirrubinemia a predominio indirecto? Serán aquellas que afecten antes de que llegue al hepatocito o antes de que ocurra el metabolismo, es decir, la conversión de bilirrubina indirecta a directa. Antes de que llegue al hepatocito, anemias hemolíticas, ictericia prehepática, le llaman. Anemias hemolíticas que pueden ser hereditarias, como las membranopatías, las enzimopatías, las hemoglobinopatías, que ya les hemos estudiado en fisiología de la sangre, patologías hepáticas propias que afecten al hígado van a ser aquellas que no permitan que ingrese la bilirrubina o no permitan que se conjugue la bilirrubina. ¿Y cómo es esta conjugación? Vamos a verlo. La bilirrubina indirecta va a ingresar por esos tres transportadores: la bilitranslocasa, la proteína fijadora de bromosulfoftaleína bilirrubina y la proteína fijadora de aniones orgánicos. Estas tres, sobre todo la bilitranslocasa, como la más importante, van a permitir que la bilirrubina indirecta ingrese. Una vez adentro, en el citosol del hepatocito, la bilirrubina indirecta debe viajar y llegar al retículo endoplasmático liso del hepatocito, donde va a ocurrir la conjugación. Para que pueda llegar, va a necesitar de las proteínas citosólicas o proteínas transportadoras, la proteína Y y la proteína Z. Van a permitir que la bilirrubina indirecta llegue al retículo endoplasmático liso y por la enzima glucuroniltransferasa que ahí se encuentra, va a ser conjugada y se va a convertir en bilirrubina directa. Por las mismas proteínas va a salir la bilirrubina a través de este transportador, que se llama transportador de aniones orgánicos multiespecífico, el cual va a permitir la salida de la bilirrubina directa hacia la sangre. Entonces, en esta diapositiva nos vamos a detener un poco. Hemos dicho que para que haya un aumento de ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, va a ser, ¿por qué? Porque se destruyen muy rápido los eritrocitos. Si se destruyen muy rápido los eritrocitos, se formará mucha más bilirrubina indirecta, pero como el hígado funciona, también se formará bastante bilirrubina directa. Se van a formar las dos, pero ¿a predominio de quién? De la indirecta, porque se van a destruir tan rápido que el hígado se va a saturar y no le va a dar tiempo de convertir toda la bilirrubina indirecta a directa. Entonces será una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta. En caso de anemias hemolíticas, que pueden ser hereditarias, como ya dijimos, pueden ser adquiridas, pueden ser
anemias hemolíticas por causas metaxénicas, por ejemplo, dengue, fiebre amarilla, brucela, fiebre tifoidea, bartonelosis, entre otras más. Pero también puede ser que a nivel hepático, es decir, la ictericia hepática, pueda haber un aumento de bilirrubina indirecta, porque no ingresa. Eso se llama síndrome de Gilbert. Puede ser porque estas proteínas estén alteradas. Por ejemplo, medicamentos como la rifampicina bloquean a la proteína Z. Y eso genera ictericia predominio indirecto, porque no le permite llegar al retículo endoplasmático liso. O aquí, que se encontraba la enzima glucoroniltransferasa, está deficiente. Eso se llama síndrome de Crigler-Najjar, que puede ser un déficit total o parcial. Y tendremos el tipo 2 y el tipo 1. Si fallan el ingreso, Gilbert. Si falla la enzima, síndrome de Crigler-Najjar. Si no fallan y la bilirrubina no se puede excretar adecuadamente, eso se llamará síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Pero como lo único que falla es la excreción de la bilirrubina, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor será a predominio de bilirrubina directa. Y como dijimos, la bilirrubina directa, la ictericia a predominio de bilirrubina directa, nos dará coluria. Puede ser que la ictericia sea poshepática, es decir, una vez que llega o que pasa el hepatocito, ese es el hepatocito, se comunicaría con su canal y formaría pues el hepático derecho, formaría el hepático izquierdo, van a formar el hepático común, que junto con el conducto cístico de la vesícula van a formar el colédoco, y junto con el conducto de Wirsung terminarán desembocando en la ampolla de Vater, a nivel de la segunda porción duodenal. Puede ocurrir que la bilirrubina directa se forme y se excrete adecuadamente por el hígado, pero no pueda pasar por los canales hepático derecho, izquierdo, colédoco, o que no pueda ser excretado a nivel de la ampolla de Vater. Y eso será ictericia poshepática. Por ejemplo, lo más común, lo más frecuente, cálculos a la vesícula. Los cálculos a la vesícula, como hemos visto en la clase de fisiología hepática, la vesícula se encarga del almacén de la bilis. Si yo bloqueo la salida de la bilis a nivel vesicular, esta se comenzará a acumular y habrá ictericia predominio de bilirrubina directa. Si yo bloqueo el colédoco, igual. Por ejemplo, coledocolitiasis, por ejemplo, cáncer de vía biliar, colangiocarcinoma. Hay un cáncer de vía biliar específico que ocurre a este nivel, en la unión del conducto de las vías biliares, hepática derecha e izquierda, para formar el común, y ese es el tumor de Klatskin. Entonces eso también puede causar ictericia predominio directo. Tumores o cánceres que afecten la salida a nivel de la ampolla de Vater, ampulomas, cáncer de cabeza de páncreas que bloqueen la salida por compresión de la vía biliar, parásitos que se metan por la vía biliar como el Ascaris lumbricoides también. Entonces es una clínica bastante florida, una etiología bastante florida de las causas principales. En la prehepática, a predominio de bilirrubina indirecta. Anemias hemolíticas, cualquier causa, como principal etiología. En causa hepática, si es a predominio de bilirrubina indirecta, puede ser síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar, algunos medicamentos, como la rifampicina, por ejemplo. Y si es a predominio de bilirrubina directa, en el caso de la ictericia hepática, síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor, cirrosis hepática, hepatitis biliar, hepatoscarcinomas, fasciola hepática,
medicamentos que afecten a la proteína, al transportador de aniones orgánicos multiespecíficos, como por ejemplo los anticonceptivos, porque los anticonceptivos son excretados por este mismo transportador. Y poshepática, que afecten a la vía biliar, como por ejemplo tumor de Klatskin, litiasis vesicular o colelitiasis, coledocolitiasis, ampuloma, cáncer de cabeza de páncreas, o también aquellas patologías que no permitan la adecuada circulación de la bilirrubina por la sangre, en el reflujo enterohepático, por ejemplo, hipertensión portal o una afectación de las venas suprahepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari. También, por ejemplo, una trombosis de la vena cava inferior. Como ven, hay múltiple etiología, pero conociendo la fisiología es bastante sencillo acordarse de la mayoría de ellas. Entonces vamos a responder unas cuantas preguntas, unas pocas, para poder fijar algunos conceptos. Tumor de Klatskin se localiza hemos dicho, el tumor de Klatskin es en la unión del hepático derecho, izquierdo, forma el hepático común. En esta unión es donde se localiza el tumor de Klatskin. Por lo tanto, ¿será en la ampolla de Vater? No. Ese es un ampuloma, por ejemplo. Debajo del conducto cístico. El conducto cístico está un poquito más abajo para formar el colédoco. Ahí no se localiza. En la vía biliar distal, es decir, a nivel ya de colédoco, por llegar a la ampolla de Vater tampoco. En el colédoco mismo, no, porque colédoco se llama a partir de que se une con el cístico, el hepático común. En la confluencia de los conductos hepáticos, esa es la respuesta correcta. El tumor de Klatskin, como es poshepática, nos dará ictericia a predominio de bilirrubina directa. Y esa será una ictericia verdínica que aparezca en orina y que tiña más las heces. Es decir, dará coluria. ¿Debería teñir más las heces? Sí, pero ¿cuál es el problema? Como no se puede excretar, porque hay un problema aquí en la salida, no tiñe más bien las heces, y eso se llama acolia. Entonces, la ictericia poshepática, tomando esta pregunta, nos dará hipo o acolia. Significa que las heces son de color blanquecino, no tienen la coloración normal, y nos dará a nivel de orina coluria. Esas dos entidades clínicas semiológicas son características de la ictericia a predominio de bilirrubina directa, específicamente la poshepática por obstrucción de vía biliar, acolia y coluria. Signo de Murphy es característico de. El signo de Murphy es característico de afectación de la vesícula biliar, en este caso colecistitis aguda. El signo de Murphy es a nivel de la línea medio clavicular, en intersección con el reborde costal derecho. Yo debería anatómicamente ubicar la vesícula. Le pido al paciente que tome aire y mientras está tomando aire yo presiono esa zona. Y eso va a generar dolor en el paciente. Eso me indica que hay afectación vesicular, principalmente colecistitis aguda, es decir, inflamación de la pared de la vesícula biliar. Normalmente se encuentra la vesícula un poquito crecida de tamaño, pero bien dolorosa a la palpación. Cuando la vesícula está crecida de tamaño y no hay dolor, eso se llama vesícula de Courvoisier-Terrier y nos puede orientar hacia un cuadro de cáncer de cabeza de páncreas. Pero si duele, colecistitis aguda. En la apendicitis aguda yo tendré el signo de McBurney, entre otros muchos más. Pancreatitis aguda es un dolor epigástrico que se irradia hacia flancos, hacia zona retrolumbar. La úlcera es un dolor epigástrico urente y la diverticulitis es un dolor punzante, pero a nivel del fosa ilíaca izquierda, principalmente. Una de las causas más frecuentes de hiperbilirrubinemia conjugada es lo mismo que decir hiperbilirrubinemia directa. A ver, el síndrome de Kliger-Najar, que es una R, está mal escrito, síndrome de Kliger-Najar tipo 1, hemos dicho que es una deficiencia de la enzima glucuroniltransferasa.
y al haber una deficiencia de la glucuroniltransferasa, no se va a conjugar. Por lo tanto, el síndrome de Klinger-Najar era una ictericia hepática a predominio indirecto. La anemia hemolítica es una ictericia prehepática a predominio indirecto también. El síndrome de Gilbert era por un inadecuado ingreso de la bilirrubina indirecta, y eso nos daría una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto también, pero de causa hepática. Nos queda Dubin-Johnson y Rotor. Ambas son por un déficit de excreción, y ambas nos dan hiperbilirrubinemia a predominio directo o conjugado. ¿Cuál de estas dos es más frecuente? Por frecuencia estadística, el síndrome de Dubin-Johnson. Por eso esta es la respuesta correcta aquí. Muy bien. Muy someramente, entonces hemos visto la importancia clínica que tiene el metabolismo de la bilirrubina, porque es una causa frecuente de ingreso a emergencias, de ingreso por consulta externa también. Definiciones claras: qué es ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas, y una primera orientación clínica puede ser prehepática, hepática y poshepática. Prehepática, predominio indirecto; hepática puede ser cualquiera de las dos, indirecto o directo; y poshepática a predominio directo, con sus diferentes etiologías que han sido tocadas en el video. Espero que les haya servido, espero que me hayan entendido. Cualquier duda la pueden escribir al inbox del Grupo Atlas, pueden hacerlo al Grupo Atlas Medical Students, y le responderemos a la brevedad. Nos estamos viendo en un nuevo video, cuídense mucho.